¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un elegido de Dios decide abstenerse completamente del sexo? La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 6, 19 a 20, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Esta verdad nos lleva a cuestionar el impacto espiritual y físico de esta decisión. ¿Se fortalece el llamado divino en su vida o enfrenta pruebas más intensas? Hoy exploraremos cómo la abstinencia puede moldear el destino de un elegido, revelando tanto sus beneficios como los desafíos que conlleva. ¿Estás listo para descubrir cómo esta elección puede transformar la conexión con Dios y con el propósito divino? La abstinencia, lejos de ser una simple decisión personal, es en realidad un terreno de prueba donde Dios moldea a sus elegidos. Desde tiempos antiguos, aquellos que han sido llamados para grandes propósitos han atravesado temporadas de renuncia que parecían difíciles a los ojos humanos, pero que escondían en su interior un proceso divino de transformación. En la Biblia, cada prueba tiene un propósito, cada sacrificio es una antesala de algo mayor. Cuando un elegido decide apartarse del placer carnal, no lo hace simplemente por convicción moral, sino porque hay una obra superior en marcha. La pregunta es, ¿qué sucede realmente cuando un elegido de Dios deja de tener sexo? La historia de José es un reflejo claro de lo que significa ser apartado para Dios. En la casa de Potifar, cuando la esposa de su amo intentó seducirlo, él tuvo que enfrentarse a una de las pruebas más grandes de su vida. Rechazar aquel momento no fue solo una muestra de autocontrol, sino un acto de obediencia a Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9. Pero lo que pocos consideran es que esta decisión no solo lo salvó del pecado, sino que lo alineó con su destino. Su rechazo a la inmoralidad fue la llave que lo llevó a la cárcel, sí, pero también fue la prueba final que Dios usó para elevarlo a la posición de gobernador de Egipto. Cuando un elegido se aparta de los placeres del mundo, lo que parece una pérdida en el momento es en realidad una preparación para una promoción espiritual. El enemigo nunca se queda quieto cuando un hijo de Dios decide vivir en santidad. Cada vez que alguien se aleja del pecado sexual, Satanás intensifica la lucha. Lo vemos en la historia de Jesús, quien después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo en el desierto. No es coincidencia que uno de los mayores ataques del enemigo sobre los elegidos venga en el área de la carne. El enemigo sabe que si logra hacer caer a alguien en este aspecto, puede debilitar su conexión con Dios y con su propósito. Pero cuando un elegido resiste, algo cambia en el mundo espiritual. La abstinencia se convierte en una muralla de protección y en un arma de guerra. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hay una razón por la que el enemigo huye cuando un elegido se mantiene firme. No es solo una cuestión de resistencia personal, es que cada acto de obediencia libera un nivel de autoridad espiritual que Satanás no puede soportar. Muchos no comprenden que la abstinencia no es una pérdida, sino una siembra. Cada vez que un elegido de Dios renuncia a un placer momentáneo, está sembrando en el espíritu. Gálatas 6:8 lo dice claramente. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta renuncia abre la puerta a una sensibilidad espiritual que pocos experimentan. De repente, la voz de Dios se vuelve más clara, las oraciones tienen más peso y los dones espirituales comienzan a manifestarse de maneras que antes no eran posibles.
Hay algo que cambia cuando una persona decide guardar su cuerpo como un templo santo. Su espíritu se afina a las frecuencias divinas y lo que antes parecía lejano se vuelve palpable. Hay quienes piensan que dejar de tener sexo es simplemente una decisión moral, pero en el ámbito espiritual es una declaración de guerra. Cada gran avivamiento en la historia ha estado precedido por un periodo de purificación y consagración. Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios antes de recibir las tablas de la ley. Daniel se negó a contaminarse con los manjares del rey antes de recibir visiones y revelaciones. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto antes de convertirse en la voz que prepararía el camino del Señor. Estos hombres no solo fueron llamados, fueron procesados. Su abstinencia, su separación, fue lo que los posicionó en el lugar correcto para recibir lo que Dios tenía preparado para ellos. Cuando alguien decide caminar en este nivel de pureza, las batallas espirituales se intensifican, pero también lo hace la manifestación del poder de Dios en su vida. Los sueños se vuelven más nítidos, las oraciones adquieren una fuerza diferente y la guerra espiritual se vuelve más evidente. Es en estos momentos cuando se experimenta el verdadero poder de la santidad. La historia de Sansón es la prueba de lo que sucede cuando un elegido juega con la pureza. Dios le había dado un poder sobrenatural, pero su debilidad por los placeres de la carne fue su ruina. Mientras guardó su pacto, su fuerza era inquebrantable, pero en el momento en que cedió, perdió no solo su fuerza, sino también su propósito. Esto nos enseña que la abstinencia no es solo una cuestión de disciplina, es una cuestión de propósito. Aquellos que han sido llamados para grandes cosas no pueden vivir como los demás. Un elegido de Dios no puede conformarse con los placeres temporales si quiere alcanzar la gloria eterna. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. Esta verdad es dura, pero es necesaria. Hay un precio que pagar por el llamado, y parte de ese precio es aprender a negarse a sí mismo en áreas que otros consideran normales. Pero esta renuncia nunca es en vano. Dios siempre recompensa a aquellos que buscan la santidad con todo su corazón. El enemigo intentará convencer a un elegido de que está perdiendo algo al vivir en abstinencia, pero la realidad es que está ganando algo mucho mayor. Está desarrollando resistencia espiritual, está aumentando su discernimiento, está trayendo la presencia de Dios de una manera que no puede ser explicada con palabras. Cuando Daniel decidió no contaminarse, Dios le dio 10 veces más sabiduría que a los demás. Cuando José resistió la tentación, fue promovido a la posición más alta después de Faraón. Cuando Jesús venció la tentación en el desierto, salió en el poder del Espíritu. La abstinencia es el secreto de los elegidos, la marca de aquellos que han entendido que la gloria de Dios vale más que cualquier placer momentáneo. Al final todo se reduce a una pregunta: ¿qué vale más, un deseo temporal o un propósito eterno? Los que han sido llamados a caminar en santidad saben la respuesta. La carne grita, el mundo presiona, pero el Espíritu sabe que hay algo más grande esperándolo al otro lado de la obediencia. La historia ha demostrado que aquellos que eligen la pureza son los mismos que Dios elige para llevar a cabo sus planes más grandes. No es casualidad, es preparación. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, a caminar en contra de la corriente, a demostrar con su vida que la presencia de Dios es suficiente. Y para aquellos que lo entienden, la recompensa no tiene comparación.
La pureza no es solo una elección externa, es un estado del corazón que transforma cada aspecto de la vida espiritual. Cuando un elegido de Dios se aparta de los placeres carnales, algo comienza a suceder en su interior. No es solo una decisión ética o moral, es un acto de rendición total que abre la puerta a una dimensión más profunda de comunión con el Espíritu Santo. La Escritura nos recuerda que el cuerpo no es solo carne y hueso, sino el templo donde Dios mismo ha decidido habitar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Primera carta a los Corintios 6, 19 a 20. Esta verdad cambia la perspectiva sobre la abstinencia, revelando que más que una renuncia, es una consagración que trae consigo una transformación completa del ser. Desde el principio, Dios estableció que la pureza del cuerpo y la del espíritu están intrínsecamente conectadas. La Biblia menciona cómo aquellos que se apartaban del pecado y vivían en santidad experimentaban una sensibilidad especial a su voz. Moisés subió al monte Sinaí y permaneció en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches, sin contaminarse con las cosas del mundo. Cuando descendió, su rostro resplandecía de tal manera que los hijos de Israel no podían mirarlo directamente. Algo similar ocurrió con Daniel y sus amigos cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey. No era simplemente una cuestión de dieta, sino un acto de separación que los llevó a un nivel de sabiduría y entendimiento superior. La abstinencia es una elección que purifica el cuerpo, pero sobre todo purifica el espíritu. Cuando alguien decide vivir en pureza, su discernimiento espiritual se agudiza, se vuelve más receptivo a la dirección de Dios y menos influenciado por las distracciones del mundo. La Escritura muestra cómo Samuel, desde su niñez, fue apartado para el Señor. No vivió conforme a los placeres del mundo, ni se dejó arrastrar por las costumbres de su época. En medio de la noche, cuando aún no conocía la voz de Dios, pudo escuchar su llamado. Entonces el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. 1 Samuel 3:4. La pureza de su vida le permitió reconocer la voz de Dios con claridad, algo que muchos pierden cuando se dejan llevar por los deseos de la carne. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando escribió: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. La contaminación de la carne no solo afecta el cuerpo, sino que nubla el entendimiento espiritual. Por eso aquellos que deciden apartarse de las relaciones sexuales fuera del diseño divino experimentan un despertar en su vida espiritual. La oración se vuelve más intensa, la palabra cobra un significado más profundo y la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. En la antigüedad, los nazareos eran hombres apartados para un propósito especial y como señal de su consagración debían abstenerse de ciertas cosas, incluyendo relaciones físicas. Sansón fue uno de ellos y su fuerza sobrenatural estaba ligada a su separación. Mientras guardó el pacto, el Espíritu de Dios venía sobre él con poder. Pero en el momento en que quebrantó su voto, perdió la unción que lo distinguía. La enseñanza detrás de esta historia es clara. La pureza es la clave para mantener la presencia y el poder de Dios en la vida de un elegido. El mismo principio se aplica a quienes deciden vivir en abstinencia. No se trata solo de evitar un acto, sino de cultivar una relación con Dios sin interferencia. La carne constantemente lucha contra el espíritu
intentando debilitar la conexión con lo divino. Jesús enseñó a sus discípulos que algunos espíritus solo pueden ser expulsados con oración y ayuno, porque ciertas victorias espirituales solo se alcanzan cuando el cuerpo es sometido a la voluntad de Dios. La abstinencia actúa de la misma manera, permitiendo que el espíritu tome el control y trayendo una fortaleza que va más allá de lo natural. En el libro de Apocalipsis, Juan describe a los 144,000 sellados como aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Esta imagen representa la pureza en su máximo nivel, una característica de aquellos que están completamente entregados a Dios. La Escritura deja claro que hay una relación directa entre la pureza y la cercanía con el Cordero. No es casualidad que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tuvieran que purificarse antes de entrar al lugar santísimo. La presencia de Dios demanda un nivel de santidad que solo se puede alcanzar cuando el cuerpo y el espíritu están alineados con su voluntad. Aquellos que viven en pureza experimentan una paz que el mundo no puede entender. Mientras muchos buscan llenar su vacío con placeres temporales, los que han decidido consagrarse encuentran satisfacción en la presencia de Dios. David lo expresó en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El gozo del Señor no es algo pasajero. Es una realidad que transforma el alma y llena los espacios que nada más puede llenar. Cuando la carne es dominada, el espíritu se fortalece. Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La carne es la puerta de entrada a muchas caídas, pero cuando se somete a Dios, pierde su dominio. Esta es la razón por la que tantos hombres y mujeres en la Biblia fueron apartados antes de ser usados por Dios. No es que Dios no pueda usar a alguien en medio de su lucha, sino que hay niveles de autoridad y revelación que solo se alcanzan cuando el corazón está completamente entregado a Él. El profeta Isaías escribió: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Esta no es solo una invitación a un cambio externo, sino a una transformación interna. La pureza no es un estándar anticuado, es una llave que abre las puertas de la gloria de Dios. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, no estaban distraídos con los deseos del mundo. Estaban en un mismo espíritu, apartados y buscando la presencia de Dios con todo su ser. Este es el verdadero propósito de la pureza: preparar un ambiente donde el Espíritu de Dios pueda moverse sin limitaciones. La Escritura está llena de promesas para aquellos que deciden caminar en santidad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La revelación de Dios es dada a quienes han decidido purificar su vida y rendirse completamente a Él. No es que Dios oculte su presencia, sino que el pecado nubla la vista espiritual. Cuando el cuerpo y el espíritu están en alineación con la voluntad de Dios, la comunión con Él se vuelve más clara y su propósito se revela con mayor intensidad. La abstinencia no es una carga, es una invitación a vivir en un nivel diferente. No se trata solo de evitar un acto, sino de preparar el corazón para recibir lo mejor de Dios. Es una decisión que transforma, que renueva y que posiciona a un elegido en el centro del propósito divino.
En un mundo donde todo se mueve por los deseos de la carne, aquellos que han decidido vivir en pureza son los que experimentarán la gloria de Dios en una dimensión que pocos conocen. El poder de Dios se manifiesta en quienes deciden caminar en santidad. Desde el principio, la Escritura muestra que aquellos que se apartan para Él experimentan una transformación que los distingue del resto. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que al renunciar a los deseos de la carne accedieron a dimensiones espirituales que de otro modo les habrían sido inalcanzables. La decisión de vivir en pureza no es una simple práctica religiosa, es una consagración que despierta un poder oculto reservado solo para quienes han sido llamados a cosas mayores. En cada generación, Dios ha levantado a personas que por su compromiso con la santidad fueron depositarios de una unción especial que los capacitó para cumplir misiones extraordinarias. La Escritura revela cómo la renuncia a los placeres de la carne es un principio que siempre ha acompañado a aquellos que han sido elegidos para una obra mayor. Moisés, antes de recibir la ley en el monte Sinaí, subió a la presencia de Dios y permaneció 40 días y 40 noches en un estado de separación total. Durante ese tiempo, su cuerpo fue sometido y su espíritu elevado a una comunión más profunda con el Creador. Al descender, su rostro reflejaba la gloria divina, una prueba evidente de que había accedido a un nivel superior de revelación y poder. Su consagración lo llevó a un punto donde lo terrenal ya no dominaba su ser. La relación entre la pureza y la manifestación de la gloria de Dios es innegable. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando escribió: mas yo disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Primera carta a los Corintios 9:27. Su vida fue un testimonio de cómo la renuncia a los deseos de la carne abre las puertas a una unción que transforma la realidad. Sus revelaciones, sus visiones y el poder con el que operaba no eran producto del azar, sino el resultado de una vida sometida completamente a la voluntad de Dios. La abstinencia no era para él una simple restricción, sino una estrategia espiritual para mantener su conexión con el Espíritu Santo sin interferencias. En la antigüedad, los profetas eran llamados a un estilo de vida apartado. No podían mezclarse con lo común ni participar en los placeres que otros consideraban normales. Su consagración los hacía diferentes y, en muchos casos, incomprendidos. Jeremías fue apartado desde el vientre para una misión específica y como parte de su llamado, Dios le ordenó que se abstuviera de ciertas cosas, incluyendo el matrimonio. Su obediencia lo llevó a una sensibilidad espiritual que le permitió recibir y transmitir mensajes de una profundidad inusual. Su separación no fue una limitación, sino la clave para que su vida fuera un canal puro de la voluntad divina. Jesús enseñó que algunos son llamados a vivir en pureza por causa del reino de los cielos, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, que lo reciba. Mateo 19:12. Sus palabras revelan que hay una dimensión de entrega que no todos están dispuestos a abrazar, pero que aquellos que lo hacen reciben una recompensa espiritual incomparable. La decisión de vivir en abstinencia, lejos de ser una carga, es un camino hacia una autoridad que solo puede ser conferida a quienes han demostrado dominio sobre su carne. El enemigo siempre intentará hacer caer a aquellos que han sido llamados a caminar en santidad. La historia de Sansón es un recordatorio
de cómo la falta de disciplina en esta área puede llevar a la ruina. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, pero su debilidad por los placeres de la carne lo hizo vulnerable. Su pacto como nazareo incluía una vida de separación, pero cuando rompió ese compromiso, perdió la unción que lo distinguía. Su caída fue un reflejo de lo que ocurre cuando la carne gobierna sobre el espíritu. La verdadera fortaleza no proviene de la capacidad física, sino de la obediencia a los principios divinos. La Escritura enseña que aquellos que se apartan del pecado y buscan la pureza experimentan un empoderamiento que trasciende lo natural. Daniel y sus amigos rehusaron contaminarse con la comida del rey y como resultado fueron hallados 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos de Babilonia. Su decisión de mantenerse en santidad no solo les otorgó conocimiento, sino que les permitió acceder a una dimensión espiritual en la que la revelación divina fluía sin impedimentos. Su separación del sistema del mundo fue la clave para recibir visiones, interpretar sueños y ser elevados a posiciones de influencia. La relación entre la pureza y el poder de Dios es un patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura. Juan el Bautista vivió en el desierto, apartado de las comodidades y los placeres del mundo. Su vestimenta, su alimentación y su estilo de vida eran un testimonio de su completa consagración. Su misión era preparar el camino del Señor y para ello necesitaba una sensibilidad espiritual absoluta. Fue precisamente su vida de separación lo que le permitió ser la voz profética más impactante de su generación. Su mensaje tenía un peso que no provenía de su elocuencia, sino de la autoridad que solo se obtiene cuando el cuerpo y el espíritu están alineados con la voluntad de Dios. Cuando una persona decide apartarse de los placeres temporales y consagrarse completamente, entra en un proceso de transformación que lo capacita para recibir revelaciones que otros no pueden percibir. En el libro de Apocalipsis, Juan recibió visiones del fin de los tiempos mientras estaba en la isla de Patmos, separado de todo lo terrenal. Su aislamiento no fue una desventaja, sino el escenario perfecto para que Dios le mostrara misterios que habían estado ocultos por generaciones. La renuncia a lo terrenal abre la puerta a lo celestial. La Escritura declara que los secretos del Señor son para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. Dios revela sus planes a quienes han demostrado ser dignos de confianza. Y una de las señales de esa fidelidad es la capacidad de negarse a sí mismos. La carne siempre buscará el placer inmediato, pero el espíritu anhela lo eterno. Aquellos que eligen lo eterno sobre lo temporal son los que terminan recibiendo el depósito más grande de la presencia de Dios. El enemigo intentará hacer creer que la abstinencia es una pérdida, pero la realidad es que es una inversión. Cada acto de obediencia se convierte en una llave que abre dimensiones espirituales inalcanzables para quienes viven conforme a la carne. Pablo escribió que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. No es una sugerencia, es una condición para caminar en el nivel de autoridad que Dios ha destinado para sus escogidos. La renuncia es el precio que se paga por la verdadera unción. La historia ha demostrado que los hombres y mujeres que marcaron su generación fueron aquellos que entendieron este principio. La pureza no es una carga, es una llave que abre las puertas de lo sobrenatural. Cuando un elegido de Dios deja de tener sexo, no está perdiendo algo, está accediendo a un nivel más alto de comunión con el Espíritu Santo. Su espíritu se fortalece, su discernimiento se agudiza
y su autoridad espiritual se multiplica. Lo que otros ven como una restricción, en realidad es el camino a una vida donde la gloria de Dios se manifiesta sin límites. La decisión de vivir en santidad no es una opción secundaria. Es la marca de aquellos que han sido llamados a caminar en lo extraordinario. El enemigo nunca se queda de brazos cruzados cuando un elegido de Dios decide caminar en pureza. La abstinencia no es solo una decisión personal, es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Desde el principio, Satanás ha utilizado la tentación carnal como una de sus armas más efectivas contra aquellos que han sido llamados para algo más grande. La caída de la humanidad comenzó con una mentira disfrazada de deseo, con una oferta que parecía inofensiva, pero que escondía la destrucción total. El mismo patrón se ha repetido a lo largo de la historia, pero hay una diferencia fundamental entre los que caen y los que permanecen firmes. La conciencia de que toda prueba es una oportunidad para demostrar fidelidad a Dios. La Escritura muestra que cada vez que alguien es apartado para un propósito divino, el enemigo redobla sus ataques en el área de la carne. Jesús, después de su bautismo, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. No fue casualidad que el ayuno precediera la prueba. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu estaba fortalecido. Satanás esperó hasta el punto de mayor vulnerabilidad para presentar su oferta. Primero intentó atraerlo con el hambre, luego con la ostentación y finalmente con el poder. Las tentaciones parecían distintas, pero en su raíz era el mismo engaño: satisfacer la carne a costa del propósito. Jesús resistió porque entendía que no se trataba de su bienestar inmediato, sino de su destino eterno. La batalla contra la tentación no se libra con fuerza de voluntad humana, sino con convicción espiritual. En el huerto del Edén, Eva cayó porque permitió que la voz del enemigo sembrara duda en su mente. Vio el fruto, lo deseó y se dio. En contraste, José huyó de la tentación porque tenía claro que su relación con Dios valía más que cualquier placer momentáneo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9. No fue un impulso de último momento, sino el resultado de una determinación que ya había sido tomada en su corazón. La clave no es enfrentarse a la tentación, sino evitarla. Cuando se le da espacio, la carne empieza a justificar lo que el espíritu sabe que está mal. El enemigo sabe que un elegido de Dios que mantiene su pureza es una amenaza. No puede impedir el llamado, pero intentará sabotear el camino. Las pruebas en esta área no son señales de debilidad, sino indicadores del potencial espiritual que se encuentra del otro lado de la obediencia. Sansón fue un hombre con un propósito divino desde su nacimiento, pero su debilidad por los placeres lo llevó a perderlo todo. Cada vez que cedía a su carne, su discernimiento espiritual se nublaba más. No fue la traición de Dalila lo que lo derrotó, sino su falta de dominio propio. Su fuerza no venía de su cabello, sino de su pacto con Dios. Y cuando rompió ese pacto, perdió todo lo que lo hacía diferente. El apóstol Pablo advirtió sobre la guerra interna que se libra en cada persona, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. La carne nunca dejará de desear lo que es contrario a Dios, pero la diferencia entre caer y vencer está en quién tiene el control. Aquellos que han sido llamados a algo grande no pueden darse el lujo de ser dominados por deseos momentáneos. La autodisciplina no es una opción, es una necesidad.
Cada prueba en esta área tiene un propósito. Dios no permite luchas sin razón. La tentación de Jesús en el desierto no fue solo una confrontación con el diablo, fue un proceso que lo preparó para la manifestación de su ministerio. Su victoria en ese momento selló su autoridad sobre el pecado. Lo mismo ocurre con cada persona que decide consagrarse. La abstinencia no es solo un acto de obediencia, es un entrenamiento espiritual que fortalece la resistencia contra los ataques del enemigo. La Biblia deja claro que la impureza trae consecuencias. No es solo un asunto de moralidad, sino de acceso a la presencia de Dios. Cuando los hijos de Israel pecaron con las mujeres moabitas, la ira de Dios se encendió contra ellos y una plaga destruyó a miles. No era solo una transgresión externa, sino una señal de que sus corazones se habían alejado de Dios. Y aconteció que mientras Israel moraba en Sittim, el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Números 25:1. Lo que comenzó como un placer momentáneo terminó en juicio. Cada decisión en esta área tiene repercusiones espirituales que van más allá de lo inmediato. La Escritura no deja espacio para medias tintas cuando se trata de la pureza. Jesús fue claro al decir: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. No es una invitación a la mutilación física, sino una advertencia sobre la seriedad de este tema. No se puede jugar con la tentación sin salir lastimado. Cada vez que se abre una puerta, el enemigo la aprovecha. Los que han sido llamados a algo mayor entienden que la abstinencia no es una carga, sino una protección. No es solo evitar un acto, es mantenerse en una posición donde la carne no tenga dominio. El dominio propio es una evidencia del fruto del Espíritu, una señal de madurez espiritual que distingue a quienes han decidido rendir su vida completamente a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera carta a los Corintios 10:23. Hay cosas que otros pueden hacer sin sentir ninguna convicción, pero un elegido de Dios sabe que su vida no le pertenece y que cada decisión tiene un impacto en su llamado. El enemigo intentará que la pureza parezca innecesaria, que la abstinencia se vea como una privación en lugar de una preparación. Hará creer que ceder no tiene consecuencias y que la gracia cubre cualquier transgresión. Pero la Escritura deja claro que la santidad no es una opción, sino un requisito. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No se trata solo de evitar el pecado, sino de cultivar una relación con Dios que no tenga interferencias. El precio de la pureza es alto, pero la recompensa es mayor. Cada prueba superada es un escalón hacia una mayor intimidad con Dios. La lucha contra la carne no desaparece, pero aquellos que han aprendido a someterla saben que cada victoria trae consigo un aumento en la autoridad espiritual. Jesús no solo venció la tentación, sino que salió del desierto en el poder del Espíritu. No fue debilitado por la prueba, fue fortalecido por ella. La guerra contra la carne no es fácil, pero es necesaria. No se puede avanzar en el propósito sin enfrentar oposición. Cada tentación superada es una oportunidad para demostrar que el llamado vale más que cualquier deseo temporal. Los que han sido elegidos para algo mayor no pueden permitirse distracciones. La abstinencia no es una limitación, es una llave que abre las puertas a un nivel de comunión con Dios que pocos conocen. Aquellos que entienden esto saben que el sacrificio,
es mínimo en comparación con la gloria que espera a quienes permanecen firmes. La recompensa de la pureza no es inmediata, pero es segura. Dios nunca ignora el sacrificio de aquellos que deciden apartarse del mundo para consagrarse completamente a Él. La Escritura deja claro que la obediencia trae bendición y la abstinencia no es la excepción. Mientras muchos buscan satisfacer los deseos temporales, los que han sido llamados a algo mayor entienden que la verdadera recompensa no se encuentra en lo terrenal, sino en lo eterno. Jesús mismo enseñó que aquellos que renuncian a algo por causa del reino de los cielos recibirán 100 veces más en esta vida y en la venidera. La lógica del mundo no puede comprender este principio, porque funciona en una dimensión completamente diferente. Lo que parece una pérdida es en realidad una inversión en lo eterno. El reino de Dios opera bajo leyes espirituales que contradicen la mentalidad humana. Mientras el mundo enseña que la satisfacción inmediata es el camino a la felicidad, la Escritura muestra que la verdadera plenitud solo se encuentra en la rendición total a la voluntad de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta no es una promesa superficial, sino una revelación profunda sobre la relación entre la pureza y la cercanía con Dios. Aquellos que han decidido vivir en santidad experimentan una comunión con Él que no puede ser alcanzada por quienes están enredados en los placeres de la carne. La abstinencia no es solo una muestra de autocontrol, es una señal de que el corazón está alineado con el propósito divino. La Escritura está llena de ejemplos de cómo la fidelidad en esta área trae recompensas inimaginables. José pasó de ser esclavo a gobernador porque se mantuvo firme cuando la tentación lo rodeó. Su negativa a pecar no solo preservó su integridad, sino que lo posicionó en el lugar exacto donde Dios quería que estuviera. Daniel y sus amigos fueron elevados a posiciones de influencia en Babilonia porque decidieron no contaminarse, no comprometieron su santidad por conveniencia, y Dios honró su decisión con sabiduría, protección y favor. La historia muestra que la pureza nunca es en vano. Siempre hay una recompensa para quienes eligen honrar a Dios con su cuerpo y su vida. El poder de Dios se manifiesta en quienes han aprendido a dominar su carne. La Escritura dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Esta verdad se hace evidente en la diferencia entre aquellos que buscan la gratificación inmediata y aquellos que esperan en Dios. La paz que experimentan los que han sido apartados para Él no se compara con nada que el mundo pueda ofrecer. Su enfoque no está en lo temporal, sino en lo eterno. Su mente no está dividida por deseos que los alejan del propósito, sino enfocada en lo que realmente importa. La recompensa de la santidad no solo se manifiesta en la relación con Dios, sino también en la autoridad espiritual que se obtiene a través de ella. Jesús enseñó que solo aquellos que son fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. La pureza es una prueba de fidelidad que prepara a un elegido para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios. No es casualidad que los hombres y mujeres que han impactado la historia con su ministerio hayan sido aquellos que entendieron la importancia de vivir en santidad. Su compromiso con la pureza fue la base sobre la cual Dios edificó su llamado. El enemigo hará todo lo posible por convencer a un elegido de que la abstinencia no tiene valor. Intentará hacer creer que es un sacrificio sin sentido, que no hay diferencia entre quienes se guardan y quienes no. Pero la Escritura es clara al decir que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Gálatas 6:7. La impureza tiene consecuencias y la santidad trae recompensa. No hay términos medios en el reino de Dios. Cada decisión que se toma en esta área tiene un impacto directo en la vida espiritual. Los que han sido llamados a caminar en santidad no pueden vivir como los demás. No pueden conformarse a los estándares del mundo, ni ceder a la presión de la cultura. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La abstinencia es un acto de resistencia contra el sistema de este mundo, una declaración de que se pertenece a un reino diferente. No es una simple norma religiosa, es un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. La fidelidad en esta área también trae protección. La impureza abre puertas que permiten que el enemigo tenga acceso a áreas de la vida que deberían estar bajo la cobertura de Dios. La historia de Sansón es un recordatorio de lo que sucede cuando se compromete la santidad. Su fuerza no provenía de su capacidad física, sino de su consagración a Dios. Mientras guardó su pacto, nadie pudo derrotarlo. Pero cuando cedió a la tentación y permitió que su carne gobernara sobre su espíritu, perdió todo lo que lo hacía diferente. La impureza no solo debilita el cuerpo, sino que rompe la conexión con la fuente del poder espiritual. La Escritura enseña que la santidad es el camino a la plenitud. Porque el Señor Dios es sol y escudo, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84:11. Dios no es injusto para olvidar la fidelidad de aquellos que han decidido apartarse para Él. Su recompensa no siempre es inmediata, pero siempre es segura. No hay nadie que haya confiado en Dios y haya quedado defraudado. Aquellos que eligen honrarlo con su vida siempre terminan viendo su mano en cada área. El mundo ofrece gratificación instantánea, pero Dios ofrece un gozo que no se desvanece. La Escritura dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. La espera en Dios nunca es en vano. La santidad trae consigo una paz y una satisfacción que no pueden ser explicadas con palabras. Es una seguridad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios. Los que han decidido caminar en pureza experimentan una intimidad con Dios que otros solo anhelan. Sus oraciones tienen un peso diferente. Su discernimiento espiritual es más agudo y su confianza en Dios es inquebrantable. Su vida no está dividida entre el deseo de agradar a Dios y la lucha contra la carne, sino completamente entregada a su propósito. No hay distracción, no hay interferencia, solo una comunión constante con aquel que los ha llamado. El precio de la pureza es alto, pero la recompensa es incomparable. Dios nunca ha fallado en honrar a aquellos que han decidido honrarlo. Aquellos que han sido llamados a caminar en santidad son los que experimentarán su gloria en su máxima expresión. La abstinencia no es una restricción, es una llave que abre puertas que otros nunca podrán cruzar. Es el sello de aquellos que han entendido que la verdadera plenitud solo se encuentra en Dios. El llamado de Dios nunca es casualidad. Cada detalle de la vida de un elegido ha sido cuidadosamente diseñado para alinearlo con un propósito eterno. La abstinencia no es solo una decisión, sino una señal de que se está siendo preparado para algo mayor. La Escritura está llena de ejemplos de personas que fueron apartadas antes de recibir una asignación divina. No fueron escogidas por casualidad, sino porque estaban dispuestas a pagar el precio de la consagración.
La pureza no es solo una virtud, es una herramienta en las manos de Dios para moldear a quienes serán usados para transformar generaciones. Desde tiempos antiguos Dios ha separado a aquellos que serían utilizados en su obra. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Samuel creció en el templo, apartado de la corrupción que afectaba a los hijos de Elí. Juan el Bautista vivió en aislamiento, preparándose para ser la voz que anunciaría la venida del Mesías. En cada caso, la separación fue el proceso que los llevó al cumplimiento de su destino. La abstinencia es parte de este proceso, un acto de obediencia que prueba el compromiso con el llamado divino. La carne siempre buscará lo temporal, pero el espíritu anhela lo eterno. Los que han sido llamados a caminar en santidad lo entienden. El enemigo intentará hacer que la abstinencia parezca innecesaria, que la espera sea vista como una pérdida de tiempo. Hará creer que no hay diferencia entre quienes se guardan y quienes no. Pero la Escritura es clara al decir que Dios honra a los que lo honran. La paciencia es una virtud de los que han entendido que no se trata solo de evitar el pecado, sino de prepararse para un propósito que va más allá de lo inmediato. Jesús enseñó que aquellos que han sido fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. La pureza es una prueba de fidelidad que pocos están dispuestos a pasar, pero los que lo hacen terminan siendo los instrumentos más poderosos en las manos de Dios. Cada temporada de abstinencia es un tiempo de formación. No es un castigo, es una oportunidad para desarrollar resistencia espiritual, fortalecer el carácter y afinar el oído a la voz de Dios. En la Biblia, los periodos de espera nunca fueron desperdiciados. David fue ungido como rey, pero tuvo que pasar años en el desierto antes de sentarse en el trono. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero pasó tiempo en Arabia antes de comenzar su ministerio. La espera no es inactividad, es preparación. Dios no promueve a alguien que no ha sido probado. Y la abstinencia es una de las pruebas que determinan quién está listo para recibir más. La Escritura enseña que los que han aprendido a dominar su carne tienen acceso a un nivel de autoridad que otros no pueden alcanzar. Jesús dijo que algunos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. No es solo una cuestión de palabras, ya no, sino de estar en una posición espiritual donde el enemigo no tenga derecho legal para resistir. La impureza debilita, pero la santidad fortalece. Los que han decidido caminar en pureza no solo mantienen su relación con Dios intacta, sino que desarrollan una autoridad espiritual que les permite operar en un nivel diferente. La batalla contra la carne es una de las más difíciles, pero también es la que produce las victorias más grandes. Los elegidos de Dios no pueden conformarse a la mentalidad del mundo. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La abstinencia no es una carga, es un acto de resistencia contra un sistema que promueve lo opuesto a la santidad. Es un recordatorio de que la identidad no está definida por los deseos de la carne, sino por el propósito de Dios. Los que han sido llamados a algo mayor entienden que no pueden vivir como los demás. No pueden darse el lujo de comprometer su llamado por un momento de placer. La visión que Dios ha puesto en sus vidas es más grande que cualquier tentación pasajera. El precio de la santidad es alto, pero la recompensa es mayor. Jesús enseñó que aquellos que han renunciado a algo por causa del reino de Dios recibirán 100 veces más. La pureza no solo trae bendición en lo espiritual, sino en todas las áreas de la vida.
La paz que experimentan los que han sido apartados para Dios no tiene comparación. Su comunión con Él es más profunda, su discernimiento es más agudo y su confianza es inquebrantable. No dependen de lo externo para sentirse completos porque han encontrado en Dios todo lo que necesitan. La espera no los desespera porque saben que cada sacrificio será recompensado en su tiempo. Dios no ignora la fidelidad de quienes han decidido guardarse para Él. Su recompensa no siempre es inmediata, pero siempre es segura. La Escritura dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. Nada de lo que se hace para Dios es en vano. Cada acto de obediencia es registrado en los cielos y será recompensado en el momento adecuado. La paciencia es el sello de aquellos que han entendido que el tiempo de Dios es perfecto. La santidad no solo afecta la relación con Dios, sino también la capacidad de impactar a otros. Los que han sido apartados no solo experimentan un nivel de gloria más alto, sino que se convierten en instrumento para traer transformación a su entorno. La Escritura dice que somos luz en medio de la oscuridad. No se puede iluminar cuando se está mezclado con las tinieblas. La diferencia es lo que trae autoridad. Los que han decidido vivir en pureza son los que terminan marcando la diferencia en su generación. El enemigo intentará debilitar a un elegido haciéndole creer que la espera no vale la pena, pero la Escritura dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera en Dios no debilita, fortalece. Cada día que se mantiene la fidelidad es un día en el que la fortaleza espiritual crece. La carne puede gritar, pero el espíritu se fortalece. La recompensa de la pureza es una vida llena de la presencia de Dios. No hay mayor satisfacción que caminar en la plenitud de su propósito, sin distracciones ni interferencias. La paz que experimentan los que han decidido apartarse es algo que el mundo no puede ofrecer. Su enfoque no está dividido, su visión es clara y su confianza es absoluta. No hay temor, no hay dudas, solo la certeza de que están en el centro de la voluntad de Dios. Los que han entendido este principio saben que la santidad es el camino a la plenitud. No es una restricción, es una llave que abre puertas que otros nunca podrán cruzar. Es el secreto de aquellos que han sido llamados a cosas mayores. La espera no los debilita, los fortalece. Cada sacrificio los acerca más a la recompensa que Dios tiene reservada para ellos. No hay mayor privilegio que caminar en la pureza que permite ver a Dios en toda su gloria. El camino de la abstinencia no es solo una decisión que afecta a la carne, sino una revelación que transforma la mente y el espíritu. Es el sello de aquellos que han comprendido que su vida no les pertenece, sino que es un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito eterno. La renuncia a los placeres temporales no es una carga, sino una manifestación del profundo anhelo de algo mayor, de una conexión con lo divino que trasciende los límites de lo humano. No es una simple disciplina moral ni una imposición religiosa. Es el reflejo de una transformación interna donde lo terrenal pierde su dominio y lo celestial toma su lugar. Cada sacrificio es un paso más hacia una vida donde la gloria de Dios se manifiesta de manera más intensa, donde la presencia del Espíritu Santo deja de ser un concepto y se convierte en una realidad tangible. Los que han sido llamados a caminar en santidad no pueden medir su vida con los estándares de este mundo, porque su identidad no se encuentra en lo visible, sino en lo eterno. La Escritura dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
La abstinencia es una señal de que alguien ha comprendido esta verdad, de que ha decidido no ser gobernado por impulsos pasajeros, sino por un propósito que no puede ser negociado. No es una simple contención de deseos, es una reestructuración del alma donde cada área se somete a la voluntad de Dios. La mentalidad cambia, el enfoque se transforma y lo que antes parecía imposible se convierte en el único camino lógico para aquellos que han probado la verdadera libertad. La abstinencia no solo es una decisión individual, sino un mensaje que resuena en lo espiritual. Es una declaración de independencia del sistema del mundo, un rechazo a la idea de que el placer define la felicidad, una afirmación de que la plenitud solo se encuentra en Dios. El enemigo no teme a quienes tienen una religión, pero sí a quienes han entendido que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y han decidido vivir conforme a esa verdad. La pureza no es solo un estado físico, es una mentalidad, una perspectiva, una forma de vida que evidencia la obra de Dios en un elegido. El verdadero impacto de la abstinencia no se mide en lo externo, sino en lo interno. No se trata de reglas o restricciones, sino de acceso. No es lo que se deja atrás, sino lo que se recibe a cambio. La Escritura dice que aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia verán añadidas todas las cosas. La impureza ciega, pero la santidad abre los ojos. Lo que otros no pueden entender, lo que el mundo considera exagerado, los que han sido llamados lo ven con claridad. Hay una dimensión de revelación que solo está disponible para quienes han decidido vivir separados. No es castigo, es privilegio. El poder de la abstinencia no solo se manifiesta en la fortaleza contra la tentación, sino en la capacidad de caminar en una paz que no depende de circunstancias externas. Mientras el mundo busca constantemente saciar una sed que nunca desaparece, los que han sido apartados han encontrado una fuente que nunca se seca. Jesús habló de un agua viva que sacia para siempre, y esa agua solo puede ser recibida por aquellos que han dejado de buscar satisfacción en lo que es pasajero. La renuncia a lo temporal abre la puerta a una plenitud que no tiene comparación. El mundo ha intentado redefinir lo que significa la felicidad, estableciendo estándares que están basados en el placer instantáneo y la gratificación inmediata. La cultura ha convertido el deseo en identidad, el impulso en verdad, la indulgencia en libertad. Pero los que han sido llamados saben que lo que el mundo ofrece es solo una imitación barata de la verdadera paz. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. La abstinencia es una elección que refleja la comprensión de esta verdad, una determinación de no ser engañado por lo que promete satisfacción, pero deja vacío. Cada generación ha tenido aquellos que han decidido no conformarse, que han entendido que hay algo más, que han sido testigos de cómo Dios se mueve de maneras que otros solo pueden imaginar. La historia ha mostrado que los que han cambiado el rumbo de las naciones no fueron los que se ajustaron a lo común, sino los que se apartaron, los que se consagraron, los que estuvieron dispuestos a pagar el precio de una vida marcada por la presencia de Dios. La Escritura es clara al decir que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la pureza es el lenguaje de aquellos que han aprendido a rendirlo todo en el altar. La abstinencia no es un destino final, es el camino que conduce a una vida sin restricciones espirituales. Cada renuncia abre una puerta, cada acto de obediencia libera una promesa, cada decisión de mantenerse firme en la santidad se convierte en un escalón
hacia una revelación más profunda de la presencia de Dios. No se trata de lo que se deja atrás, sino de lo que se gana al caminar en alineación con la voluntad divina. La Escritura dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho, y la fidelidad en lo privado siempre es recompensada en lo público. Dios no ignora a quienes han decidido honrarlo con su cuerpo y su vida. No hay sacrificio que pase desapercibido. No hay decisión que no tenga un impacto en la eternidad. La Escritura dice que aquellos que han sembrado con lágrimas cosecharán con gozo, que los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. La pureza es una semilla que produce un fruto que no se marchita, un depósito que genera una recompensa que trasciende lo terrenal. No es una cuestión de si habrá recompensa, sino de cuándo y cómo Dios decidirá entregarla. El enemigo intentará hacer que la abstinencia parezca una carga, pero la verdad es que es una llave que abre puertas que otros nunca podrán cruzar. La impureza debilita, pero la santidad empodera. La abstinencia no es una limitación, es una preparación. No es una ausencia, es una plenitud. No es un sacrificio sin propósito, es una inversión con recompensa eterna. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Los que han sembrado santidad cosecharán gloria. El mundo no entenderá la decisión de un elegido de apartarse, porque lo que es del Espíritu no puede ser comprendido por la carne. Pero los que han sido llamados no necesitan la aprobación del mundo, porque su recompensa no proviene de la tierra, sino del cielo. No caminan por lo que ven, sino por lo que saben. No se rigen por lo que es popular, sino por lo que es eterno. No buscan la aceptación de los hombres, sino la afirmación de Dios. La abstinencia es el sello de aquellos que han sido marcados para algo más grande. Es la prueba de que han entendido que su vida no es suya, que su propósito no puede ser negociado, que su destino está en manos de Dios. La Escritura dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. La diferencia entre los llamados y los escogidos está en la disposición de rendirse completamente, de vivir en una santidad que no es forzada, sino deseada, de caminar en un nivel donde la presencia de Dios es la única recompensa que importa. La conclusión es clara: la abstinencia no es una limitación, es una liberación. No es una espera vacía, es una preparación para lo que Dios ha reservado. No es una negación de placer, es una afirmación de propósito. Los que han entendido esto no miran atrás, no negocian su pureza, no cambian lo eterno por lo temporal. Su enfoque está fijo en aquel que los ha llamado, y su recompensa será mayor de lo que jamás imaginaron.